Continuamos con esta lección de enfrentando al pecado, venciendo al pecado. Y habíamos hablado de varias cosas y bueno, hoy vamos a continuar. Estuvimos hablando sobre la naturaleza pecaminosa, el pecado, la carne, y realmente es un tema muy apasionante, muy hermoso, porque en cuando lo estudiamos nos encontramos frente a una realidad terrible, que es la realidad de nuestra condición de pecado y nuestra naturaleza y el mundo y todo lo que rodea este tema del pecado, cómo nos afecta, pero al mismo tiempo, eh, en toda la palabra de Dios vamos a ir viendo que nosotros somos victoriosos, que tenemos victoria, que vencemos y que podemos avanzar y que podemos tener victoria vez tras vez sobre el pecado y todas sus manifestaciones. Y esa victoria es la manifestación ni más ni menos que de la persona de Cristo en nuestras vidas, de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos va santificando, nos va perfeccionando, va transformándonos conforme a la imagen de Cristo y va manifestando poder en nosotros. Y para eso es importante entender y conocer algunas cosas, porque si no las conocemos, vamos a realmente vamos a estar muy confundidos y no vamos a poder experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. Y esto sería como alguien que tiene la posibilidad como a veces yo comparo, como cuando uno tiene una casa y la tiene que arreglar, la tiene que renovar, la tiene que limpiar, eh, o, que, o que tiene algo que en sí es viejo, está destruido, pero que hay que renovarlo. Pero uno no sabe y no se da cuenta cómo es posible que eso que uno tiene en donde uno vive pueda ser renovado a un punto que completamente transformado. ¿Cómo será posible? Uno piensa que no tiene posibilidades o que está muy limitado, pero la realidad es que no, que teniendo el poder de Dios en nosotros, nosotros podemos vencer constantemente todo lo que el pecado quiere hacer, todos los estragos del pecado que afectan nuestra forma de pensar, nuestras creencias, nuestra personalidad, nuestro entendimiento, todo lo que somos está afectado por el pecado. Pero al tener una nueva naturaleza, al tener a Cristo en nosotros y en comunión con Él y con la palabra de Dios, pues nosotros podemos realmente tener victoria y sobre todas las cosas vamos a ver algo, que vamos madurando, creciendo. Uno dice, bueno, pero crecer, ¿qué significa? Bueno, es que esa nueva vida que tenemos, esa nueva vida se va desarrollando. Somos, al ser hijos de Dios, al creer en Cristo, somos regenerados. Hay una obra del Espíritu Santo que dice, nos hizo nacer de nuevo, somos nuevas criaturas, somos regenerados. Esa criatura nueva, esa persona nueva, está como dormida, está empequeñecida, está a veces contristada, está inactiva, está inconsciente, y está como un bebé, pero es una nueva persona, es una persona nueva que vive en nosotros. Después está que convive con la vieja persona, el viejo hombre, la vieja naturaleza, que es con la que vivimos siempre y es la que nos identificamos. Esa, según nosotros, somos nosotros. La palabra de Dios quiere que pongamos el enfoque no en el viejo hombre, sino en la nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza es la que nosotros en la que tenemos que crecer y desarrollar. Y esa nueva naturaleza va expresando, va manifestándose, va haciendo obras que son las de una persona nueva, que dice la Biblia que está creado según Cristo, o sea, se está formando para que Cristo Jesús se esté revelando, se esté mostrando.
y está trabajando con dentro de nosotras, nuestro cuerpo, usando nuestras mentes, nuestro corazón, los talentos que tenemos. Y allí es el vehículo por el cual esa nueva persona se manifiesta. Y por otro lado, también esa nueva persona va a manifestar otras cosas que son virtudes, dones, talentos. Y esa nueva persona es el espíritu que está unida al Espíritu de Dios, la nueva persona es la que está en plena comunión con Dios, es la que quiere estar siempre en perfecta armonía y comunión con Dios. Y por otro lado, la vieja naturaleza eh, es contrario a eso. Yo quiero compartir con ustedes el apunte que estábamos viendo y vamos a ver, perdón, que este no es, les voy a compartir, aquí estamos, perdón, otra vez, a ver si lo tenemos aquí. Vamos a ver. Bien. Bueno, y quería que nos enfoquemos en este punto que en medio que estábamos hablando aquí, sobre el área del pecado se va a enfocar en tres aspectos que dicen en 1 Juan 2.15. En 1 Juan 2.15 dice así, se los voy a leer rapidito, Primera de Juan 2.15 dice, no améis al mundo ni las cosas de este mundo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y estuvimos hablando bastante sobre el tema de los deseos de la carne, la vieja naturaleza. ¿Qué sería para ustedes? ¿Qué es eso de la carne? ¿Cómo me lo explicarían ustedes si alguien les pregunta o si tuvieran que explicarlo? Cuando hablan de los deseos de la carne o cuando hablan de la carne, ¿a qué se está refiriendo? Un poco lo hablamos la vez pasada, pero quiero a ver si ustedes me pueden contestar con sus propias palabras. eh, ¿Qué sería esto de, bueno, la carne? Cuando la palabra de Dios dice la carne y los deseos de la carne y no andéis en la carne y la carne contra el espíritu, ¿qué sería? ¿Cómo lo explicarían eso? A ver, alguno que lo pueda decir. ¿Quién se anima? ¿Están ahí? Sería el deseo del yo, traerlo conmigo siempre y no de la nueva persona. La carne sería el yo, el ego, ¿verdad? Bien. ¿Y qué más? Muy bien, está bien. Está bien lo que dijiste, Javier. Es el ego, es el yo y no es la nueva persona. Pastor, Sí, sí. sí, lo que yo he pensado siempre es que la carne somos nosotros mismos. La carne somos todos nosotros, o sea, nuestra propia naturaleza está, recuerda, contaminada son nuestra misma formación, inclusive, ¿no? Todo involucra a la carne, porque si tú no estás con el Señor, definitivamente tú podrás pensar que estás en buena dirección, yéndote por un buen camino, y todo es en la carne, porque, o sea, somos
todos nosotros, todas nuestras experiencias y todo, porque al final, si no estamos con el Señor, vendría a ser nuestra carne, ¿no? Solamente el día que nos convertimos, entregamos al Señor nuestras vidas, el Señor recién, hay una nueva naturaleza, y esa nueva naturaleza que tenemos comienza a luchar con todo lo que tenemos, con nuestra formación y todo, con todo lo que tenemos, con todas nuestras experiencias que hemos tenido y todo lo demás, ¿no? Ujú. Está bien, está bien. Y, y, y según Dios, nosotros, ¿quiénes somos? ¿Cómo nos, o sea, es como si hubieran dos personas en una, ¿verdad? Pero una tiene que ser, no puede haber dos personas en una tiene que ser la real, la verdadera. Así es, pastor. Son como dos caminos paralelos que no se unen y estamos caminando la vida espiritual. Pero el yo siempre va a estar con nosotros, pero no nos vamos a cruzar ese camino si no seguimos el camino espiritual. El yo siempre va a estar en nuestra vida. Esa es la lucha que tenemos día a día. Ajá, bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más Sí, podrían decir? Sí. sí, prácticamente, hermano, pues, como decía el hermano Wolf, nosotros somos nosotros. Y cuando nosotros recibimos a Cristo o conocemos y tenemos una relación con Dios, entonces dice el mismo apóstol Juan, dice ahí en esa epístola que la simiente, Él nos participa de su simiente divina, ¿cierto? Ujú, Entonces, al participar de la simiente divina, comienza a crecer en nosotros, ujú. a formarse en nosotros Cristo, ¿cierto? Nosotros muchas veces la carne, el yo, pues yo también, ¿no? Usted lo dice que ha morido el hombre, para que el hombre crezca, ¿no? Entonces, el querer, el quererlo, va a ser el bien porque el nuevo hombre quiere ponerse, entonces hacer morir la carne, precisamente a morir ese viejo hombre, que sea Cristo formándose hasta plenitud, el proceso de toda la vida, y hasta que Cristo realmente comienza a tomar Bien. Se le escuchó un de poquito, nuestra mente, se de le nuestras corta. emociones, de nuestros sentimientos, de nuestras metas, de todo lo que somos, realmente el correcto. Entonces la carne es sí. Bien, bien, están diciendo bien. Am, bien, ¿alguien más? Muy bien, gracias, Jairo. Se le escuchó un poquito cortado, pero se le entendió bastante. ¿Alguien más? ¿Qué es la carne? ¿Cómo la podrían...? Y, pastor, ¿me puedes escuchar? Sí, sí. Oh, bueno, entonces, según la carne está opuesta al espíritu y el espíritu es opuesta a la carne. Entonces, siempre va a haber como una lucha entre los dos. Entonces, cuando estamos en la carne, supongamos que estamos en la calle y lo carnal entra por la vista, usualmente. Cuando uno ve una mujer bonita y si está en la carne, la va a ver con lascivia o con maldad. Pero si la mira en el espíritu, simplemente va a ver la belleza en esa mujer. Entonces, depende en qué camino estamos andando. Si estamos en la carne, lo vamos a ver de una manera con maldad. Pero si estamos en el espíritu, lo vamos a ver espiritualmente. O sea, siempre va a estar opuesto la carne contra el espíritu. Bien, Y el espíritu contra la carne, por supuesto. perfecto. Bien. Am, muy bien. Está bien los que han respondido. Es una, como dice William, como dice el hermano,
y como lo que habían, perdón, como lo habían respondido ustedes, es el yo, es tu persona que está opuesta a Dios. Es decir, la carne es la naturaleza no regenerada, la naturaleza caída, la naturaleza del pecado, la palabra de Dios lo llama pecado, que te lleva a hacer cosas, a vivir de una determinada manera, a pensar y a decir cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. La carne tiene deseos, ¿sí? Y el espíritu también tiene deseos. La carne te lleva a pensar cosas y el espíritu también te lleva a pensar cosas. La carne te lleva a tener intenciones y el espíritu también te lleva a tener intenciones. La carne genera emociones y el espíritu también genera emociones. La diferencia es que la carne, todo lo que produce, genera la carne, es contrario a la voluntad de Dios. Y el fin es muerte. Es decir, ya está muerta. La Biblia lo llama como muerta, está separado de Dios. No puede, la carne no puede agradar a Dios. No puede hacer algo, no puede hacer por la carne podemos hacer buenas obras, pero no es generado por un motor, por una motivación hacia Dios. Por la carne hacemos buenas obras para ganar algo o quizás por un sentido personal de bienestar o por miedo a algo o para ganar el cielo. La carne puede hacer cosas buenas, pero en la carne, como podemos hacer cosas buenas, siempre va a ser con un motor contrario a Dios. ¿Sí? Las personas que no son creyentes, en un sentido, están en la carne y hacen cosas buenas, pero no están guiados por el Espíritu, por lo tanto sus obras no tienen valor. Y sus motivaciones tampoco, porque todo lo que es guiado por el Espíritu está motivado por el amor y por la gratitud. ¿Sí? La carne es la naturaleza del pecado que mora en nosotros. ¿Sí? El pastor Marcos Buber define la carne de esta manera. La carne es una ley incorporada de fracaso. Lo que hace imposible para el hombre natural agradar o servir a Dios. Es una fuerza interior compulsiva, heredada de la caída del hombre, que se expresa en rebelión general y específica contra Dios y su justicia. La carne nunca puede ser reformada o mejorada. La única esperanza para escapar de la ley de la carne es su sujeción total y su sustitución por la nueva vida en Cristo. Lo único que podemos hacer con la carne es neutralizarla, someterla, hacerla morir. ¿Sí? Eso es la carne. ¿Es la que genera todo el pecado, sí o no? Así es, así. ¿Qué dice? ¿Algunos se acuerda de lo que dice la Biblia con respecto a algunos mandamientos que dice la Biblia con respecto a nosotros, que nos dice de la carne, qué tenemos que hacer con la carne? ¿Algunos se acuerda de algún versículo? Y en Colosenses dice, hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Amén, así es. Pastor, Gálatas 5, 16 al 23 dice, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra de la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías,
envidias, homicidios, borracheros, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, etcétera. Ahora les hago otra pregunta. Todos tenemos, todos estamos con esta naturaleza pecaminosa llamada carne, que se opone a Dios. ¿Estamos de acuerdo con esto? Como decía, es el yo, el ego, que viene no regenerada de la caída. Tenemos el espíritu. Algunos tenemos una carne, digamos, la carne se presenta como algo que podría ser bueno o mejor unos que otros. O sea, uno tendría mejor carne que otra en un sentido, o una carne menos contaminada que otro, o toda la carne, toda la naturaleza pecaminosa de cada uno es exactamente igual de perversa. ¿Cómo lo ven? Yo creo que es igual, porque el Señor todo pecado lo ve igual. No ve un pecado más pequeño y otro más grande. Es pecado y punto para el Señor. Muy Sí, bien. toda la carne está a un mismo nivel la misma carne. Toda la carne está bien. ¿Y qué, por ejemplo, yo no conocía a Cristo, pero no era un asesino, por ejemplo? Entonces veo una persona, en la época cuando yo no conocía a Cristo, yo no se me ocurría, creo que no tenía la intención de matar a alguien, pero había personas que mataban. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que mi carne no era tan mala, yo no era tan malo, o éramos los dos iguales? Yo era igual que el asesino en un sentido. Igual si roba un penny o roba 1 millón, es lo mismo. Así es. Claro, pastor. Humanamente, si analizamos la perversidad, lo vamos a ver dentro de la sociedad que hay gente más perversa que otra, ¿no? Pero si lo llevamos al plano espiritual, para como decía William, ¿no? Para Dios no hay categorías de pecado, ¿no? O sea, todos Sí. estamos igual de condenados. Bien, muy bien. Lo que está bien lo que están diciendo. Lo que yo podría agregar es que sí, si bien moralmente podemos haber personas que en la carne somos más morales o menos, es que algunos tienen manifestación de la carne, o sea, se han manifestado de una manera. En otras personas no se ha manifestado porque de alguna manera han reprimido por una cuestión de educación, de conciencia, ¿sí? Entonces, yo no maté a nadie porque pude reprimir la carne, porque mi conciencia hizo que de alguna manera reprima la carne, pero el asesino estaba ahí adentro, en mí, ¿se entiende? La Pastor, potencia del pecado estaba en mí. Entonces, en sí, lo que la diferencia es que uno y otro es que quién manifiesta más, en dónde se manifiesta, en dónde se hace evidente la obra de la carne en cada uno. Pero la carne es igual en todos. En algunos se ha manifestado, en otros no. Es decir, que el pecado está ahí en todos. En todos, exacto. Esto es lo que en teología, por eso hay un principio que se llama la depravación total del hombre. El hombre está completamente depravado. El hecho de que no haya consumado el pecado no quiere decir que el pecado no esté. Está ahí. ¿Sí? Entonces pastor, es como una fiera que puede estar enjaulada, pero está la fiera ahí. Sí, sí, Wolf. sí, yo siempre, a veces he pensado que por la misericordia de Dios somos lo que somos, ¿no? Ahorita. Porque si hubiéramos nacido de repente en otras condiciones, quién sabe, ¿no? De repente hubiera sido difícil, ¿no?
como pensar en una persona que nació en un mundo de violencia, ¿no? En un mundo bastante difícil, ¿no? Y vemos que se desarrolla pues de una manera diferente, ¿no? Eso lleva a muchas cosas, mucho razonamiento, algo más profundo, ¿no? Ya en la palabra del Señor, pero yo creo que por la misericordia de Dios somos lo que somos ahorita, ¿no? Bueno, ¿qué somos? Somos hijos de Dios. Lo que es que el hombre, nosotros nacemos malos de por sí. Como dice la Biblia, que justo no hay ni uno. Y por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Aunque la psicología moderna dice que el hombre nace bueno y que la sociedad lo hace malo, ¿no? Pero la verdad es que nacemos malos por naturaleza, hagamos cosas demasiado grandes, malas, o simplemente mintamos o nos enojemos y hacemos cosas pequeñas. Pero entonces que la carne está sometida al pecado y la justicia en nosotros no vive, no prevalece en nosotros. Claro, muy bien. Hay que entender, Wolf, que que nosotros, no importa dónde hayamos nacido, qué ambiente, podemos haber vivido en un ambiente de pecaminosidad, podríamos haber sido influenciados por malos ejemplos, podríamos haber sido criados en un ambiente de delincuencia y en la carne estábamos ahí como en un banquete de carne. Dice que éramos por naturaleza hijos de ira, pero como si nacemos de nuevo, ya tenemos una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza es la que nos impulsa a agradar a Dios. ¿Sí? Y es decir, pregunto, si nosotros obedecemos a Dios, porque deseamos obedecer a Dios y lo amamos, ¿eso de dónde viene? ¿De la carne o del espíritu? El espíritu. Eso proviene del espíritu. El espíritu está en nosotros. Somos uno con Cristo. Entonces, ¿quién se lleva la gloria? ¿Somos nosotros? ¿Somos buenos o es el espíritu que se está manifestando en nosotros? Es el espíritu que se está manifestando en nosotros. Es el espíritu, Entonces, exactamente. en nuestras fuerzas no podemos hacer nada bueno realmente. Exactamente. Yo creo que el hombre, antes de tener esa comunión con Dios, estamos ya en un conocimiento diferente. Estamos ya en la apostasía, ¿no? Con el endurecimiento del corazón. Según el hombre está bien, pero no estamos bien. Tenemos vendados los ojos y todo lo que hacemos está supuestamente bien. Pero ya viniendo a los caminos del Señor, el Espíritu es el que nos revela al bueno y lo malo, y ese es el que nos motiva a seguir adelante. Y por eso que dije antes que son dos caminos paralelos que siempre vamos a tener esa lucha, el yo y el nuevo hombre. Y siempre vamos a estar, como dijo el hermano Willy, a veces ya uno ya mira diferente, pero la batalla es continua. Exacto. Bien. ¿Y dónde se libra esa batalla? La vez pasada lo expliqué un poquito. ¿En qué lugar se libra? Porque hay una batalla, hay una lucha. La mente. En la mente. Hay algo que tenemos de parte de Dios, todos los seres humanos, todos, sea inconverso o creyente, que es la conciencia. Es ahí donde está nuestra mente. La carne le manda mensajes a la mente para que hagas, para que desees, para que pienses, para que creas, ¿no? Entonces la mente empieza a tomar cosas y a cargarse con cosas que vayan a agradar la carne. O sea, la carne es como el que
es la que reina, es la que tiene el trono, y es la que te hace decirle. La mente sería como el siervo, el chofer, que te lleva donde la carne quiere. Entonces, la mente se nutre de cosas que la carne quiere, ¿sí? Entonces, vamos a poner el ejemplo que usó William. Ver una mujer y la carne quiere agarrar a esa mujer y tener sexo con ella como si fuera un animal. O sea, ahí enroscarse con esa mujer. Pero necesita de una mente y le va a dar mensajes. Entonces la mente va a empezar a decir, sí, pero es linda, es bonita, las mujeres, nosotros necesitamos mujeres, nosotros somos hombres, el hombre necesita una mujer, la voy a pasar bien, la voy a pasar bomba, porque esto es la vida, ¿y qué? Y si todo el mundo... La mente se empieza a llenar de porquerías que motivan la carne, entonces ahí está el campo de batalla. Pero ahí interviene el espíritu también, pastor, ¿cierto? Bueno, ahí interviene el espíritu. Entonces ahí muy bien, ahí quería llegar. Cuando tenemos el espíritu también le da mensajes a la mente. Entonces, cuando el espíritu le da un mensaje a la mente, hay un choque. Entonces la mente queda conflictuada, queda en shock. Dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? No puedo, esto está mal. El espíritu desea otra cosa y la mente comienza a decir, sí, pero no va, no quiero esto. No está bien. Entonces, cuando el espíritu gana la batalla, que en general el espíritu tiene poder para ganar esa batalla, el hombre dice, no, porque esto es mentira, no me va a dar ni felicidad, ni me va a dar paz, ni voy a ser feliz, todo lo que la mente está diciendo y lo que la gana está diciendo es todo falso, es todo mentira y me lleva a una vida de perdición. Entonces el espíritu toma poder, fuerza y agarra a la mente y la somete, como dice la palabra, sometiendo todo pensamiento, llevándolo cautivo a Cristo, y a la carne la saca del trono. Y ahí es donde gana el espíritu. Entonces el espíritu dice no. Pero no dice no aguantándosela, dice no porque rechaza todo lo que la carne y todo lo que la mente estaban pensando. Lo rechaza completamente. O sea, no, esto no lo deseo, no quiero. Ahí gana el espíritu. Pero ¿qué pasa cuando la mente, cuál es el problema que tenemos con la mente entonces? Que la mente está vacía de palabra de Dios. Entonces, como la mente no tiene palabra de Dios, el espíritu llega y como no encuentra, es como que llega a un lugar donde debe tener el poder y no hay nada allí. Y todo lo que hay son mensajes que vienen del mundo. Exacto. O posiblemente, o posiblemente ese recipiente está lleno y ya no puede entrar el espíritu, pues está lleno de inmundicia, lleno de malos pensamientos, lleno de codicia, de todas esas cosas, y es difícil que entre ahí. ¿Puede Claro, ser? exacto. Está bien la ilustración que está diciendo. Está lleno de cosas, lleno de conceptos, de ideas, de malos pensamientos, de malas creencias. Entonces, para sacar todas esas cosas, está lleno. Usaste bien la ilustración, ¿no? La alegoría. Algo que está lleno hay que sacarlo. Entonces, ¿cómo se hace para sacar eso? ¿Cómo se hace para sacar algo viejo y que algo nuevo entre? Un delete. Hay que limpiarlo. Buena pregunta. Limpiarlo, ¿cómo? Yo siempre he puesto un ejemplo, pastor. Digamos en el mundo secular, cuando, por ejemplo, nuestro closet está lleno de ropa vieja, de jackets viejos, de pantalones viejos, está muy lleno. Entonces, difícilmente va a entrar ahí una pieza nueva, porque ya está muy lleno ese closet. Para que puedan venir cosas nuevas, un jacket muy lindo que te guste y ponerlo en ese closet, primeramente tienes que sacar lo viejo.
limpiarlo. Ujú. Cuando haya el espacio, ahí va a entrar esa otra prenda nueva, agradable, que te va a traer alegría posiblemente. Va, está cerquita, pero hay algo, está bien lo que está diciendo, entiendo, pero hay un pequeño detalle ahí que me gustaría que reflexionemos. ¿Están todos de acuerdo con lo que dice Wolf o alguien puede agregar algo más? Hay un pequeño detalle aquí. Sacar algo viejo no es tan fácil como parece, vamos a decirlo así. Si tú tienes algo viejo allí, eso tiene la tendencia a quedarse y la carne va a tratar de que se mantenga. Y la mente no lo va a querer borrar. Es más, la mente está diseñada como para no borrarlo. Entonces sacarlo nosotros, como decimos, si fuera un pensamiento, una cosa, algo que no sirve, sacarlo, en la práctica resulta bastante difícil, a no ser que haya otro método. Y aquí es donde hablamos de la palabra. ¿Me van siguiendo? ¿Cómo sería? A ver, ¿cómo sería para hacer lo que William dice? Porque lo que William dice tiene razón, hay que sacar algo para dejar algo, pero primero saco para después colocar. Y si hacemos al revés, colocamos lo nuevo y lo viejo automáticamente sale. Si en el momento que entra lo nuevo, lo viejo va saliendo. Muchos escritores que estudian, han hecho hay muchos ejemplos, libros que hablan de esto. Se podría hacer así. Un vaso, usaste el ejemplo del placar, ¿no? del closet lleno de ropa vieja. Vamos a usar otro, vamos a usar un vaso con agua sucia, con llena de piedritas y suciedad dentro de esa agua. ¿Cómo sería una forma de que esa agua sucia salga y sea reemplazada por agua limpia? Poniendo agua limpia en el vaso. Poniendo agua limpia en el vaso sin quitarla a la otra, es decir, echándole agua hasta que vaya hasta que se va limpiando. Entonces ahí estamos más cerca del principio, dice, renovados. Claro, en el campo espiritual. Entonces trae cosas espirituales buenas a la vida de uno, va a ir reemplazando la maldad en uno, en ese recipiente que es uno. Viene siendo el templo del Espíritu Santo, tiene que irse reemplazando las cosas viejas por lo nuevo que trae el Espíritu Santo. Podría ser. Exacto, eso sería, es decir, la idea, estamos hablando bien la idea, pero estamos sacándole un poquito más de punta, porque por eso que la palabra de Dios dice, comienza por eso es que nos llamamos a leer la palabra, a meditar en la palabra, a profundizar en la palabra, a decirle, Señor, háblame, enséñame, muéstrame tu verdad, porque le estamos pidiendo que esa mente se esté llenando, y cuando esa mente se está llenando, las cosas viejas van siendo quitadas y esa mente va a estar obrando y el espíritu va a estar en conexión con esas cosas nuevas y vas a comenzar a experimentar nuevos deseos, ¿sí? nuevos, no solamente conocimiento. Uno dice, bueno, entonces quiere decir que tenemos que tener conocimiento. No, es un conocimiento que opera con el espíritu, ¿sí? Entonces es conocimiento, es información, es palabra de Dios que va entrando y va generando cambios en nuestras vidas. Pero ¿cómo está nuestra mente de tantos años? ¿Usted cree que si la comparamos con un placar, cómo está ese placar? Bastante lleno de cosas viejas, sucias. Y si la comparamos con un vaso, va a estar bastante sucio. O sea que tiene que entrar bastante agua, ¿verdad? Cierto. ¿Y cuál es la tendencia nuestra? Es a no meter mucha Biblia en la mente, no meditar en la palabra de Dios. Eso es lo... ¿Cuál es lo que, si el Satanás está externamente tratando de que no crezcamos, va a buscar todos los medios para que... Claro, te va a decir, no seas un fanático. No seas un fanático. Mira, no leas este libro, no medites en esta palabra. ¿Por qué
no razones, no analices. Sigue con esta costumbre, mantén esa forma de pensar. Busca a tus viejos amigos, ellos sí te entendían. Claro. Todas esas... fíjense, ahí dijiste algo. Los viejos amigos te entienden. ¿Eso qué es? Eso es un principio instalado en tu mente. Proviene de la Biblia de la carne. La carne te dijo, primera de Edgardo, capítulo 1, versículo 1. Busca a tus propios amigos del mundo, que ellos te entienden y son buena gente. Ahí está. Me encanta. Es que está impregnado. La palabra de Dios te dice 20.000 pasajes que te dicen que Él te colocó en una familia, que eres la familia de Dios, que eres hijo de Dios, que Él te suple tus necesidades, que Él te da, que hace todas las cosas nuevas, que te inserta en un cuerpo donde tú puedes tener dones espirituales a tu servicio. Te llena Pero uno no agarra todo eso y agarra solamente el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Solamente ese versiculito y después todos los versículos de carne que vienen de la vieja naturaleza se te instalan en tu cabeza como si instala un programa de computadora. Uh-huh. No. Pero Confía, entonces dice, sí. si eres amigo del mundo, eres enemigo de Dios. Claro, ¿Sí? ahí está el principio. Eres amigo del mundo, enemigo de Dios. Pero la carne que te va a decir, no, pero salir de farra un tiempo, eso no es ser amigo del mundo. Eso es, No es malo. la mente está en combinación con la carne para afirmar las cosas y que vayas para el lado opuesto. Y la Biblia, la palabra de Dios, que es en el espíritu, tiene un mensaje opuesto y razones por qué es así. Y es lógica, y es verdad, y es pan de vida, es satisface. Pero al no tenerla, digamos, el espíritu tiene poca herramienta. Ahora, eso no quiere decir que el espíritu no tenga poder. El espíritu tiene poder porque el espíritu en ciertas ocasiones, como debido a que somos pequeños, somos muy nuevos, no tenemos todavía mucha palabra, tenemos la cabeza sucia, el espíritu todavía nos cuida, nos preserva, nos impulsa, nos lleva. Y personas que dicen, bueno, la verdad que yo dije no, a esto yo no tengo ningún principio bíblico por decir no, pero yo creo que no hay que hacerlo. ¿Y dónde dice la Biblia que no hay que hacerlo? En algún lado debe decir, pero no hay que hacerlo. O sea, la persona no sabe, no tiene la palabra mucho, pero el espíritu ya se lo está dando. Ahora, cuando va creciendo, se va dando cuenta que ese camino, que esa decisión que tomó, sí era conforme a la palabra. Entonces, mira, yo recién acepté a Cristo y voy a perdonar a mi tío que me ofendió, pero lo voy a perdonar, lo voy a amar, le voy a llamar, le voy a decir, ¿cómo estás, tío? Te llamaba para decirte que te quiero, te perdono. Recién convertido. Y no leyó la palabra, pero ya está actuando como la palabra. Eso es el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo mueve a las personas a obedecer la palabra, aunque no la sepan. Pero no tenemos que quedarnos con eso. El Espíritu dice, bueno, ahora tienes que seguir porque eso que estás haciendo tiene que tener un fundamento en la palabra. Entonces la palabra sí tiene que seguir estando, porque si no la carne va a seguir ganando y un día va a perdonar al tío, pero el otro día se le va a venir a decir, ¿cómo lo perdonaste a ese sinvergüenza que no te dio, que te ofendió tanto? Y decir, ¿qué acabo de hacer? Y la carne va a estar otra vez amargándose y ya lo perdonó y ya otra vez lo tiene ganas de matar al tío. Ese tío, qué tonto que soy, llamarlo por teléfono y decirle, tío, te quiero mucho, qué bobo. ¿De dónde qué me pasó ese día? La carne y la mente. La mente te dice, tu tío que te habló mal, te menospreció, se burló de ti, te hizo bullying, te estafó. ¿Lo vas a perdonar?
Desde la carne está ahí, la carne con todas las creencias malas que tenemos está tomando el trono y está reinando. ¿Y qué pasó? En un momento te dio un ataque espiritual. Sí, te dio como una especie de impulso espiritual, que ahí es donde hay que mantener. Por eso el espíritu necesita, la vida espiritual necesita ser constantemente lleno. Dice la palabra de Dios que debemos ser llenos del espíritu. Debemos estar llenos. Entonces, porque, como decimos, esa mente y esa carne están siempre como en actividad. Entonces, a medida que lo vamos llenando, ese campo de batalla siempre va a ser a favor del espíritu en nuestra mente. Amén. ¿Algo? ¿Estamos? ¿Comentario? Todo bien, pastor. Entonces, nosotros qué responsabilidad tenemos? ¿Qué responsabilidad tenemos si conocemos que tenemos carne? ¿Qué responsabilidad? ¿Tenemos alguna responsabilidad de algo que tenemos que hacer? ¿O el espíritu se alimenta solo y la carne ya no necesita alimentarse? ¿Qué cosas, díganme ustedes, qué cosas fortalecen, alimentan este closet que necesita ser renovado, este vaso que necesita ser limpio? ¿Qué elementos hay para que eso pase? La lectura de la palabra de Dios, la oración, La lo oración, más importante realmente, tener una comunión con Dios, sí, evangelismo, servir al Señor. Yo creo que esas son las herramientas, sobre todo la palabra de Dios, que es la Biblia, leerla, y la oración. Puede ser también Ayuno. ayuno, exactamente, hermano. Sí, sí. es lo que yo pienso. Entonces, lectura de palabra, oración, ayuno. ¿Algo más que Dios algo que a mí me gusta enfatizar mucho y se ve que ustedes se están olvidando? ¿Qué somos, sobre todas las cosas? ¿Somos individuos solitos? ¿Estamos solitos ahí peleando con la carne y el espíritu y estamos ahí alimentándonos y luchando? ¿Estamos solitos ahí? Comunión. ¿Comunión con qué? Muy bien, ahí vamos cerquita. No con el Padre Celestial. Bien, ahí falta algo. Congregarnos, comunión entre nosotros, con Ahí el vamos. hermano. Entre el pueblo de Dios. La Ahí hermandad. estamos. Somos un cuerpo. Congregarnos. Fíjate, Dios comunión. Ustedes ven que Dios dijo, tengan comunión conmigo, que eso es lo más importante. Después, si pueden, traten de ir a ver si encuentran alguna iglesia que les convenga y que tenga buena música, traten, ¿no? Pero lo El importante, Espíritu Santo. claro, el Espíritu Santo, pero ¿qué más? ¿Qué es lo que alimenta? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo nos lleva? Dijimos, la lectura de la palabra. Todo eso el Espíritu lo impulsa, lectura de la palabra, la oración, la comunión El con alma. Dios. Pero el alma está bastante contaminada, ¿eh? El alma está, en el alma está la carne y está podridísima, porque el alma te dice, va, haz esto, ¿qué es lo que hay? El amor, te enamoraste de Vicente Fernández. Pues el alma está corrupta, está gobernada por la carne. Nosotros tenemos que andar no en el alma, en el espíritu. Dice la Biblia, no dice que andemos en el alma, andemos en el espíritu. Entonces esa es otra cosa. Entonces, para andar en el espíritu, tenemos que el espíritu alimentarlo con la palabra de Dios. Ya dijimos, la palabra de Dios, la oración, la Ayuno. el ayuno, pero hay otra cosa más. Comunión. ¿Comunión con qué? Comunión
unos con otros, con el Muy hermano. bien. ¿Y cómo se llama eso? El amor. Hermanos que se conectan unos con otros. ¿Qué forman? Congregación, un Forman cuerpo. la La iglesia. iglesia de Cristo. La iglesia de Escúcheme Cristo. bien, la comunión entre hermanos, El cuerpo. el cuerpo de Cristo. Dios no dice, bueno, ustedes tengan comunión conmigo y ustedes vean cómo se arreglan. No, si ustedes no tienen comunión conmigo, no pueden tener comunión entre hermanos. Si ustedes tienen comunión conmigo, el resultado va a ser que tengan comunión entre hermanos. Entonces Dios hizo una relación vertical y horizontal. Y a través de la relación horizontal, el espíritu se fortalece. Es decir, fíjense, lo que estamos haciendo nosotros, estamos alimentando el espíritu, estamos renovando la mente, estamos ejercitando el espíritu y estamos apresionando la carne. ¿Sí? Pero esto es porque estamos en comunión unos con otros. La iglesia de Cristo es una herramienta, es un elemento que Dios utiliza para que nuestro espíritu se fortalezca y crezca. ¿Se entiende, hermanos? Entonces, no debemos dejar de lado el tema de la comunión o tenerlo en poco, porque está todo relacionado. La palabra de Dios, la oración, la comunión entre hermanos. Si una de esas tres cosas falla, las otras fallan también. Si la relación con la iglesia es mala, mi relación con Dios también va a ser mala. Si la relación con la palabra de Dios es mala, mi relación con Dios y con la iglesia también va a ser mala. Si mi comunión con Dios falla, va a fallar mi comunión con la palabra de Dios y con la iglesia. Las tres cosas están interconectadas como si fuera un triángulo que están todos los puntos conectándose. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que dice la mayoría de las personas? Yo con el Señor estoy perfecto, ¿sí o no? Yo estoy bien con el Señor. Y la Biblia la leo y ayuno. Y la iglesia, más o menos. ¿Está bien? ¿Está No. bien eso? Yo Está creo todo en Dios mal. mismo, dice. Está re mal. Fíjate, es como decir, yo estoy bien con Dios, estoy bien con la palabra, con mi esposa me llevo mal. ¿Sabes qué está pasando? Te estás llevando mal con Dios y te estás llevando mal con la palabra y te estás llevando mal con tu esposa. Y te estás llevando mal con todo el mundo. Está todo, y con la iglesia. Está todo podrido. Es como decir que es una manzana que pudrió a todos. Nosotros no nos gusta eso. Nosotros, la carne te dice, no, está bien, la Biblia, hay que leer la Biblia. Y congregarte, eso no es tan importante. Y orar, lo importante es la palabra. Siempre estamos como si fuera una mesa de tres patas. A una mesa le estamos dando mucho poder y a las otras no. Cuando hacemos eso, se debilita todo. Otra cosa más que alguien dijo, no me acuerdo, no sé, me parece que William dijo algo más que son cosas que potencian la vida espiritual. Dijimos, la palabra de Dios, la lectura, la meditación en la palabra, escucharla, recibirla, la oración, el ayuno, la comunión entre hermanos, que es la iglesia. No es una cuestión de ir a sentarse en la sillita y escuchar un sermón, eso es parte. La comunión de los hermanos es relación, es servicio. Te están sirviendo a ti, porque Dios te está ministrando a ti, te está dando de su gracia a través de los dones espirituales para que tú después sirvas a otros. Dice la palabra de Dios que son como miembros de un cuerpo que se interrelacionan unos con otros y se ayudan mutuamente. Esto quiere decir que se sanan mutuamente. Si el Espíritu Santo de Dios opera de arriba hacia abajo y desde afuera hacia adentro y desde los costados hacia ti, desde todos lados. Y todo tiene que tener un perfecto balance. La palabra, la oración, la comunión con Dios, con los hermanos. No puede haber una cosa más fuerte que la otra.
porque una cosa va a debilitar la otra. ¿Se entiende? Amén. Amén. Fíjate, otra cosa que da como resultado todo esto es obedecer a Dios y servir a Dios. ¿Sí? Todo como resultado va a ser siempre el servicio a Dios, el ser usado por Dios. En la carne la carne no quiere saber nada, o sea, nada que ver con ser usado por Dios o servir a Dios. Vamos a poner otro ejemplo. La mente dice, la mente carnal, por decir la mente, donde está la carne, están combinaditas y están diciendo, la gente está bien, dentro de todo, acá se vive bien, en este país, gente buena, gente mala. Bueno, yo me llevo bien con la gente buena, con la gente mala me llevo mal. Yo al que me trata bien lo trato bien, el que me trata mal lo trato mal. Eso es lo que está ahí, la cabecita y el alma y la carne están ahí, todos abrazaditos, creyendo esa mentira. Cuando la palabra de Dios comienza a obrar en tu mente y comienza a ver que el mundo está perdido, que el mundo está sin Cristo y sin esperanza, que la gente está como ovejas sin pastor, que están rumbo al infierno, que están encerrados, esclavos del pecado, que están muertos en delitos y pecados y no tienen salida, que se están quemando, que están sufriendo, que están como si estuvieran abajo de unos escombros sin poder salir, que están desesperadamente mal, están muertos, sin Dios, sin esperanza. La palabra de Dios te comienza a decir, así está la gente, y el Espíritu Santo comienza a obrar en ti y comienzas a ver a las personas con necesidad. Entonces empiezas a entender que el Evangelio son buenas noticias, que el Evangelio trae salvación, empiezas a alimentar tu mente con principios sobre lo que es la verdad del Evangelio, y ya comienzas a mirar a las personas con compasión, con deseos de hablarle de las buenas nuevas. Y ya antes que una persona antes veías a una persona y no te importaba, estabas ajeno a esa vida de esa persona. Ahora comienzas a pensar cómo yo puedo hablarle a esta persona un mensaje que pueda transformar su vida quisiera que esta persona conozca a Cristo. Fíjense, son dos mentes completamente distintas, ¿no? Ahora, ¿cuándo esa mente va a empezar a trabajar de esa manera? Cuando empieza a involucrarse con las cosas espirituales. La palabra de Dios, la iglesia, la comunión con los hermanos, la comunión con Dios. Vas a comenzar a ver que sos otra persona. Antes las personas no te importaban, de repente te importan. Antes de decir malas palabras, hablar mal y hacer lo que se te da la gana, no te importa. Ahora no. Ahora tienes una sensibilidad. ¿Se entiende? Amén. Pero hay un trabajo que hacer. Sí, Señor. Ahora, podemos terminar por aquí. Todo lo que estamos hablando está en el apunte, pero lo estamos hablando de una forma. ¿Qué pasa? Les hago esta última pregunta. ¿Qué pasa si está el espíritu en ti y tú estás viviendo mucho en la carne está gobernando tu mente, viviendo conforme a tus deseos y los deseos de la carne y los pensamientos, y el espíritu está
un poco contristado, está débil, te da mensajes, pero no los escucha porque la carne tiene un poder reinando por mucho tiempo y muy fuerte. Y tú sigues. ¿Qué hace el Espíritu? ¿Qué hace Dios? ¿Te deja? Bueno, no quiere leer la Biblia, no quiere orar, no quiere alimentarse con la palabra, no quiere renovar su mente, no quiere. Lo dejo. ¿Hace el Espíritu eso? Dios te deja. Que No. sigas en la carne, ¿no? Que siga, total, hasta que no llene, hasta que no se le ocurra decir, bueno, esto hay que renovar, hasta que no se le ocurra leer la Biblia y orar, va a seguir en la carne y ahí el Espíritu te deja. Tranquilito, que te pudras. Así hace, ¿qué piensan? No, creo que para nada pasa eso, pastor. Siempre el Espíritu Santo va a estar, digamos, recordándole a uno. ¿Y qué pasa si tú aún así sigues y te justificas y el diablo te engaña y sos porque ojo que te puede engañar y te puede hacer creer que estás bien y sigues y persistes en una conducta, en una costumbre, en una creencia y caminas y no es espiritual y no es conforme al espíritu y tú sigues? ¿Qué otra manera? Siempre, el espíritu va a estar obrando dentro tuyo, sí, pero si tú no le... Pero entonces no ha hecho una conversión real, porque va a estar más en la carne que en el espíritu. No, es probable que hay un método que el espíritu usa para decirte, para de llenar ese vaso con suciedad y comenzar a renovar el vasito, llenarlo de agua. Hay una manera que el espíritu, es Dios mismo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, intervienen acá. ¿Qué piensas? Wolf, ¿qué piensas? ¿Qué hace? Como buen Sí, padre en la correa, pastor. Ahí está, Wolf, muy bien. Él está esperando que dijeras eso. ¿Qué? La disciplina. Es decir, si tú no lo entiendes y tú no obedeces al Espíritu, el Señor va a usar un método para hacerlo entender y es a través de la disciplina. En el apunte ustedes lo tienen como la palabra dice, usan la palabra castigo, pero no me gusta mucho esa palabra. Más bien disciplina correctiva, como un padre. ¿Se entiende? Te hace volver en sí. ¿Y cómo es la disciplina? Es a través de una situación adversa en tu vida. ¿Sí? Un dolor. ¿Se entiende? Sí. Ese dolor puede ser una enfermedad, un accidente, o sea, no sé la manera. Dios usa una manera que te genera dolor. La misma palabra de Dios dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, porque nuestros padres nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero tenemos un Padre perfecto que nos disciplina para que seamos participantes de su santidad. Entonces, ¿qué otra manera utiliza Dios para llevarnos a morir a la carne, morir al pecado, morir al yo y comenzar a crecer en el espíritu? Porque es las Disciplina. bendiciones. Bueno, no realmente. Las bendiciones nos motivan mucho para reflexionar y pensar y dar gracias a Dios, pero realmente lo que nos lleva a parar, a arrepentirnos, a reflexionar sobre nuestros caminos son las disciplinas, son las consecuencias del pecado. Pensamos, ¿por qué me está pasando esto? Eso conjunto, hermanito, esto es lo que el Espíritu Santo de Dios hace y esto es impactante, porque
Vamos a suponer que haya una persona que está bien, pero tiene algo en su casa que es racista. Vamos a suponer que una persona discriminador, racista, siempre menosprecia a las personas o blancas, o morochas, o japonesas, o orientales, tiene eso. Y no se da cuenta y lo sigue haciendo y lo hace delante de sus hijos. Y la palabra está ahí y no se renueva su mente porque su papá era racista y su abuelo era racista y está tan arraigado eso en su cabecita y la carne lo tiene tal ahí que la persona tiene esa debilidad, esa concupiscencia y sigue manifestando desprecio hacia personas de raza diferente. ¿Puede pasar eso, sí o no? Entonces, ¿cómo Dios va a sacar esa porquería de su mente? Lo va a tirar al suelo y le va a hacer golpear la cabeza y lo va a transformar. Y cuando lo convierte, cuando lo transforma, va a pedir perdón a Dios, va a encontrar el perdón de Dios y va a ver la porquería en la que estaba y va a decir, no, esto ya va nunca más. Y le va a pedir perdón a todas las personas y incluso a sus hijos si lo vieron haciendo eso. Hijos míos, perdóname, el Señor me hizo ver la doble vida que tenía. Pero hay veces que las personas necesitan. Estoy dando el ejemplo del racismo por dar un ejemplo. En muchas áreas podemos estar que no cambiamos y el Espíritu Santo de Dios te te hace pasar por una trituradora para que te des cuenta que tienes que... Es como el hijo pródigo que se fue, dice la Biblia, se fue, desperdició sus bienes, empezó a morir, a tener hambre y dice que volvió en sí. Yo digo, pero volvió en sí recién ahí. Porque si no hubiera vuelto en sí, hubiera seguido entre medio de los chanchos. O sea, ¿se entiende? Entonces, la disciplina es para hacerte reflexionar sobre tus pensamientos, sobre tus creencias, sobre todas esas cosas que tenemos en la mente y que están actuando con la carne y que te están llevando por un camino de perdición. Entonces, ahí es donde interviene. Entonces, la disciplina es buena o mala, es buenísima, ¿sí o no? ¿Qué piensan? ¿Están en desacuerdo? Sí, Es así, de la acuerdo. disciplina, la disciplina. Hay otra cosa más. Podemos seguir diciendo que el Espíritu Santo sigue obrando en nosotros para hacernos pensar y reflexionar y no solamente la disciplina. ¿Qué podría ser? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Piensa. El Espíritu Santo, porque no es, o sea, decimos la lectura, la meditación de la palabra, la comunión, está todo incluido, pero la disciplina del Señor, todo está obrando para que nosotros seamos espirituales, ¿sí? ¿Qué otra cosa puede ser que contribuye a que muramos al pecado y tengamos vidas victoriosas para Dios? ¿Estamos pensando o estamos queriendo que yo les diga quieren que yo les diga? ¿Saben qué otra cosa? Cuando un hermano, un líder espiritual, te reprende, te advierte o te exhorta, te aconseja o te pastorea. ¿Sí? Ahí es donde es otra parte que la carne no te va a dejar. Que alguien venga a decirme a mí lo que yo tengo que cambiar o algo que estoy haciendo mal o que una creencia. No, yo no. Eso no nos gusta. Que nadie nos venga a señalar nada.
Pero sin embargo, el Espíritu Santo utiliza personas para hacernos ver el verdadero camino. Y ahí es donde interviene lo que es la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios acerca de amonestarnos, exhortarnos, hablarnos unos a otros con amor, hacernos ver el error y recibir el ministerio de la exhortación, de la enseñanza, de la palabra, de parte de otro hermano hacia nosotros. Entonces, si viene un hermano a decirme, mire pastor, mire hermano, la palabra de Dios dice esto, y usted está haciendo, la palabra de Dios dice A, y usted está haciendo J o Z, yo le tengo que dar las gracias, porque el Espíritu me está hablando. No me tengo que enojar. ¿Sí o no? Es decir, gracias, porque es lo que necesito. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Dios, hermanos? Lo que está haciendo Dios es obrando en nosotros para que vivamos unas vidas victoriosas sobre la carne y el pecado que están, tienen mucho poder. Pero tenemos a alguien que es mucho, pero mucho más poderoso. Tenemos una palabra viva y eficaz y tenemos un Dios todopoderoso que quiere realmente renovar nuestras vidas, transformar nuestro ser y que seamos personas completamente santificadas y que manifestemos el poder de Dios en nosotros, que saquemos, vayamos sacando ropa vieja del closet y agua sucia del vaso, de todo, usando todos esos medios, la palabra, la oración, el ayuno, la congregación, el ministerio entre los hermanos, todo eso Dios lo va a estar haciendo. Nada es mayor que otro. ¿Sí? Todo lo usa Dios para santificación de nuestras vidas. Todo. Él es el que santifica. Amén, hermano.